Adiós. Adiós. Estamos en una serie. La serie la empezamos el fin de semana pasado con lo que es el Sermón del Monte. Vamos a estar desarrollando primeramente desde su inicio, como empieza el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, como le dije la semana pasada, cuenta o se conforma de 3 capítulos. Es el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Mateo o del Evangelio según San Mateo. Ese Sermón del Monte, conforme a la historia o conforme a la historia de la iglesia, el Sermón del Monte es considerado como la constitución del cristianismo, como la constitución del reino del cielo, de los cielos. Como le expliqué, toda nación, todo país tiene una constitución con la que se rige el país, se rige la ciudadanía de tal nación. Bueno, el reino de los cielos, como le expliqué la semana pasada, cuando una vez se establece, lleguemos, ustedes han leído que hay cielo nuevo, tierra nueva, que va a haber un milenio. Bueno, durante ese milenio, durante esa tierra nueva, esos cielos nuevos, no van a, los que estén ahí no van a vivir como les da la gana. Van a haber leyes. Y las leyes que van a haber en el reino de los cielos son las mismas que Jesús estableció en este Sermón del Monte. Esta es la constitución del cielo nuevo y tierra nueva. Esta es la constitución del milenio. Esta es la constitución de lo que de cómo debe vivir el ciudadano del reino de los cielos. Y ese ciudadano del reino de los cielos somos ¿quiénes? Todo aquel que participa del Espíritu Santo, todo aquel que nació de nuevo, forma parte del reino de los cielos. Y nosotros, como ciudadanos del reino de los cielos, nosotros tenemos que sujetarnos a la constitución del reino, que son las bienaventuranzas del Sermón del Monte, que empieza con las bienaventuranzas que dejó Jesús. No hay otra forma, no hay otras leyes con las que usted se va a encontrar en el reino más que estas bienaventuranzas, más que las que encuentra en el Sermón del Monte. Y también hablamos el fin de semana pasado que hay mucha gente que cree que el reino de los cielos empieza cuando toda la iglesia esté en el cielo. No, recuerde que hablamos que en Mateo 3, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 en adelante, no lo busque, ese no es nuestro tema, solamente estamos recapitulando que el reino de los cielos empezó en el momento que Jesús empezó su ministerio. Yo no sé si ustedes recuerdan la predicación de Juan el Bautista que decía: arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, ¿qué cosa? Se ha acercado, significa que ya está aquí el reino de los cielos. Y de hecho Jesús dijo también, en todas sus parábolas que Jesús habló, alrededor de 27 parábolas encontramos en la Biblia, y en todas sus parábolas Jesús siempre decía: el reino de los cielos es semejante a. ¿Esto qué le quiere decir? Que ya el reino de los cielos está constituido y nosotros formamos parte de ese reino, aunque Jesús también en la Biblia dice que nuestra ciudadanía es ¿dónde? En el cielo, ¿cierto? Entonces, una vez que nosotros entendemos que la ciudadanía nuestra está en los cielos, pero vivimos en la tierra, es porque el reino de los cielos empezó aquí en la tierra cuando Jesús empezó su ministerio. Y nuestra constitución es ¿cuál? El Sermón del Monte. El Sermón del Monte, esa es la constitución del reino de los cielos. Las leyes que vamos a encontrarnos en el reino una vez se establezca el cielo nuevo, la tierra nueva, o una vez se haga el milenio, las leyes con las que nosotros nos vamos a reír y vamos a vivir debajo de ellas son el Sermón del Monte. Capítulo 5, 6 y 7. Ok, esa es la recopilación. En la clase pasada hablamos del primer artículo, en nuestro caso el primer versículo de la constitución del reino, que fue el versículo 3
en donde decía, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿cierto? Bienaventurados los pobres en espíritu. Hablábamos, explicamos que no era ser pobre en espíritu. Hablábamos que ser pobre en espíritu no tenía ninguna relación con ser pobre. Hablábamos también que ser pobre en espíritu, esto no tenía nada que ver con un espíritu afligido o acongojado. No tiene nada que ver con ser tímido, con la timidez. Eso también hablábamos, de que no tenía nada que ver el pobre en espíritu con eso. También hablábamos de que pobre en espíritu no significaba tener un espíritu pobre. Un espíritu pobre, explicábamos que el espíritu pobre es aquel espíritu que cree que lo que él hace es suficiente para alcanzar las cosas y que se merece todo. Ese es un espíritu pobre, pero no es un pobre de espíritu. También hablamos de que tampoco el idioma de humildad que utilizan muchos creyentes, ay, no, yo no me lo merezco, pero por dentro dicen, sí, me lo merezco. Eso tampoco es pobre en espíritu. Decíamos que pobre en espíritu sería bueno que si se repasara nuevamente ahí en YouTube la clase de la clase pasada, en la que explicábamos que el pobre en espíritu es aquel que reconoce, aquel que entiende su miseria espiritual, que espiritualmente somos unos miserables que no merecemos nada, que todo lo que hayamos alcanzado ha sido por la gracia de Dios, que sin Jesús, sin Dios no somos nada, no podemos hacer nada. El mismo Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y apartado de mí. ¿Qué significa eso? Nosotros dependemos 1000%, todo por ciento de Dios. Eso es pobre en espíritu. Pero hoy vamos a leer el versículo 4, que va a ser nuestra clase de hoy. Verso 4, lo tenemos, ¿verdad? Mateo capítulo 5, versículo 4. ¿Alguien me colabora con la lectura de Mateo 4? Vamos a hacer algo, vamos a volverlo a leer, pero con entendimiento. Vamos a hacer algo, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a leerlo y vamos a tratar de entender, porque les voy a hacer una pregunta, voy a lanzar una pregunta al aire que lo va a dejar un poco confuso. Mire lo que, vamos a leerlo nuevamente. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero espérate, vamos a explicar, recordar lo que significa la palabra bienaventurado. Recuerdan que la palabra bienaventurado le expliqué que en el griego significa feliz, dichoso. Feliz y dichoso. Espérate. Aquí pareciera que algo no cuadra. Que el texto se contradice. Porque ¿cómo puede ser feliz alguien que llora? ¿O cómo puede estar llorando alguien y ser feliz? ¿Verdad? Pareciera como que se contradice. Está Jesús, ahora sí se le funcionan los fusibles. ¿Se está contradiciendo? No se está contradiciendo. Lo que pasa es que nosotros necesitamos saber o aprender a entender lo que Jesús quiere decir. Él no se contradice. Ok. Antes de empezar a explicar qué significa esto y qué quiere decir Jesús con dichoso o feliz el que llora, voy a empezar a darle una anécdota para que vayan entrando en el hilo a lo que vamos a llegar. Una anécdota. Y la anécdota se trata de una abuelita. Una abuelita, aquí todos son abuelitas. Bueno, la anécdota se trata de una abuelita que lloraba mucho. ¿Por qué lloraba esta abuelita? La abuelita lloraba porque veía que la hija estaba haciendo la cosa mal con su nieta. Porque veía que la hija rechazaba su invitación
a participar de los servicios en la iglesia. Porque veía que la hija, cuando ella la invitaba, le decía, trae a mi nieta, trae tu hija para ir al culto. Ella le decía, no, vamos a una fiesta, vamos a un cumpleaños, no, vamos a la playa, vamos a X, vamos y vamos y vamos. Siempre era no a la iglesia y sí a todo lo demás. Y la abuelita lloraba. La abuelita lloraba, pero también lloraba la abuelita porque en el lugar donde vivían había mucha gente fiestera. Todos los fines de semana era fiesta y rumba y la música y la baile y el reggaetón y la cuestión y la cosa. Y ella veía cómo la hija le ponía ropa que no iban acorde a la niñez de la nieta. Y la dejaba bailando y meneándose a la nieta de quizás 3, 4 años. Y la dejaba, y la hija de la abuelita aplaudía a la nieta cuando bailaba. En vez de la mamá de la niña regañar, no baile así, ella le aplaudía y se reían. Y la abuelita lloraba. Decía, no puede ser, no, Dios mío, no. La abuelita lloraba. Pero pasó el tiempo y pasaron los años. 9, 10 años pasaron, ya la niña cumplió 14 años. Y un día mandaron a llamar a la mamá a la escuela. Como la mamá no pudo ir porque estaba trabajando, ¿quién fue? La abuelita. La abuelita, cuando llegó a la escuela, entró a la dirección, estaba la niña sentada con otro niño. Mire, señora, a su niña, en medio de la clase de educación física, le dio un desmayo, la llevamos a la clínica y en la clínica hicieron exámenes y resultó que estaba, ya usted se imagina, embarazada. Y ella dijo que quien la embarazó, este niño que está acá sentado, 2 niños de 14 años. Y la abuelita, que siempre lloraba, lloró más. Porque ella lloraba porque veía venir lo que llegó. Cuando llegaron a la casa, llegó la mamá de la niña de 14 años del trabajo, le dijeron lo que estaba pasando. La mamá empezó a llorar. ¿Pero qué hice mal? La abuelita le dijo, ¿qué hiciste mal? Todo. Todo lo hiciste mal. ¿Recuerdas cuando te decía vamos al servicio, al culto? Y me decías no. ¿Recuerdas cuando tú aplaudías a la niña con 4 años que ella bailaba con faldita que tú mismo le ponías y le enseñaste ese camino? Ahora ya no es tiempo de llorar. Pero la abuelita lloraba porque veía, le dolía el pecado de su hija y de su nieta. Por ahí viene el tema de hoy. De eso se trata el tema de hoy. Bienaventurados los que... Ahora, como hicimos la semana pasada, vamos a explicar qué significa esto de bienaventurados los que lloran, feliz el que llora. La semana pasada expliqué primero, voy a hacer lo mismo voy a explicar primero lo que no significa o de qué tipo de lloro no está hablando Jesús en esta bienaventuranza. Para entonces después de explicar qué tipo de lloro es el que está hablando Jesús y podamos entender con mayor facilidad. Primero voy a decir cuál lloro no son los que está hablando Jesús. Si nos vamos nosotros al idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, que fue el Nuevo Testamento se escribió, lo he repetido muchas veces en casi muchas clases. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En griego, exactamente.
en griego y algunas partes en arameo. En el griego original hay tres tipos de lloros. No es como en nosotros en nuestro idioma que llorar es llorar en todo. No. En el griego llorar son tres tipos de lloro. Hay un tipo de lloro natural. ¿Cuál es ese tipo de lloro natural? El lloro natural es el producido por las razones naturales. El ejemplo está en San Juan, no lo busque, en San Juan 11:35, donde dice que Jesús lloró. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús lloró, cuando murió su amigo Lázaro. Ese es un tipo de lloro en el griego. Por cosas naturales. Cuando hay un familiar fallece, lo más normal, aunque seamos cristianos, lloramos. Porque es parte de la naturaleza del cuerpo, ¿no? Entonces, ese es un lloro natural. Pero también en el griego hay un tipo de lloro. ¿Cuál? El lloro por nuestros pecados. ¿Qué significa el lloro por el lloro pecaminoso o el lloro por nuestro pecado? Es aquel llanto por el que pasamos por causa de nuestras decisiones o nuestras malas decisiones o nuestros pecados. Por ejemplo, voy a poner primero el ejemplo bíblico. David, cuando pecó con Betsabé, que pasó, ya todos sabemos esa historia, hasta el cansancio no la conocemos, pecó contra Betsabé, que mandó a matar al esposo de Betsabé, a Urías el Eteo, y se le presentó Natán el profeta, y el profeta le dijo una parábola. Un hombre tenía un corderito, y una ovejita, y otro tenía muchas, y ¿quién es ese hombre? Dice David, ese hombre es digno de muerte, y Natán el profeta le dijo, ese hombre eres tú mismo. Pero él dijo, ese hombre es digno de muerte. No, porque lo que pasa, David, es que ese hombre eres tú mismo. Ya como que ahí cambió de opinión a la hora de decir, ese hombre hay que matarlo, ¿no? Pero bueno, a donde quiero llegar con eso es que Betsabé estaba embarazada, ¿cierto? Pero ese hijo que habían concebido en pecado, Dios lo quitó de la tierra. Y David lloró. Por ese pecado, de ese pecado nació el Salmo 51 que está en su Biblia. Voy a buscarlo rapidito. El Salmo 51 que está en su Biblia. De ese pecado de David con Betsabé, Urías el Eteo, nació el Salmo 51. Y el Salmo 51, mire cómo dice. Verso 1, ya lo tiene, voy a esperar que lo tenga. Ya estamos, lo tenemos. 51.1 hasta el 4. ¿Cómo empieza? Diciendo David. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjense en algo. ¿De qué forma usted cree que David está diciendo esto? Con una sonrisa en su boca. Arrepentido. Bueno, ese tipo de lloro tampoco Jesús estaba hablando de ese tipo de lloro que es producto de nuestro propio pecado. Por ejemplo, vamos a traerlo a nuestro tiempo. A veces nosotros decidimos mal
y nos endeudamos y nos metimos y decimos, voy a meterme en esta casa en el nombre de Jesús. Y metemos a Jesús, lo religiosizamos en la casa, espiritualizamos y le metemos una fe que no existe en la Biblia, porque es una fe, ¿cómo no le puedo decir? No, sino es que, mire, hoy día se ha tergiversado tanto la fe que ponemos a la fe peleada con la razón. Es una fe irrazonable. La fe no es irrazonable. La fe es irrazonable en lo espiritual, no en lo natural. Entonces, que yo desafío y yo me voy a meter en esa casa porque yo tengo un Dios grande. No, pero espérate, que Dios no es el que va a pagar la deuda. Puede pagarla, pero es que Dios no te mandó a meterte en esa deuda. Entonces, cuando ya pasa el tiempo y tienes la casa que tenías, que querías y que tú sacaste por fe, pero ves que la cosa se te está apretando y no la puedes pagar, y si la pagas, la comida está muy reducida y no te alcanza para nada, entonces comienzas el llanto y llorar y lloro, y Dios mío, pero ¿por qué permitiste? No, yo me imagino a Dios arriba en su trono diciendo, yo no permití eso. En eso te metiste tú. ¿Tú me preguntaste a mí cuando tú ibas a sacar eso? No. Entonces, ahora tú me estás echando la culpa a mí. No. Yo me imagino a Dios en su trono así. Entonces, ese tipo de lloro no es el que está hablando Jesús. De nuestras decisiones, no. O por ejemplo, también va a golpear un poquito de repente, pues. Este ejemplo. Dios, mándame al hombre de mi sueño. Ese mismo día, saliendo de la iglesia, se tropezó con uno. Dice, me escuchó Dios. Me escuchó. Me mandó el idóneo. Es un impío. Pero dice que Dios se lo mandó. Pasa el tiempo y se lo trae para la iglesia. Y el tipo se casa, se mete a la iglesia, se casa. Pero el tipo se metió a la iglesia pues porque quería estar con ella también. Él vio un buen partido también. Bueno, esta no toma, no nada. Esta que es. Bueno, se casó, está en la iglesia, pero cuando salen de la iglesia, mongo. Golpe. Se va con sus amistades. Vidrio. Se pierde. No la honra. Son las 2 de la mañana y ella está en la cama sentada llorando esperando al esposo. De ese llanto no está hablando Jesús. Ese llanto no fue producido por Dios. Ese llanto fue producto de la mala decisión. ¿No es así? ¿Por qué Dios permitiste que este hombre llegara a mí? No, Dios no permitió. Tú te tropezaste con ese y tú lo cogiste a ese. No fue el que Dios te mandó. ¿Estamos entendiendo, verdad? Bueno, ese tipo de llanto no es el que está hablando Jesús. Esos son llantos consecuencias de nuestro pecado, llantos pecaminosos, como el de David. Lloró cuando le quitaron al bebé, lloró amargamente y todo lo que sea, pero ese llanto fue producto de su propia decisión, su decisión, ¿verdad? Entonces, ese tipo de llanto no está hablando Jesús. ¿De qué tipo de llanto sí está hablando Jesús? Vamos a ese. El llanto espiritual. Las dos primeras bienaventuranzas, las que dimos la semana pasada, bienaventurados los pobres en espíritu, con las que estamos dando hoy, bienaventurados los que lloran, van de la mano. Van de la mano. ¿Por qué? Vamos a eso. El llanto del que estamos hablando, del que está hablando Jesús aquí, es el llanto espiritual. Ese llanto es el llanto producido. Perdón. Es producido por la aparición de la gracia del Espíritu Santo. Ese es el llanto que te sensibiliza con las cosas que a Dios le desagradan. Yo voy a dar ejemplos para que vayamos entendiendo mejor. Es ese tipo de llanto que te quebranta
que te quebranta cuando usted vea algo que saben que no es lo correcto, que saben que a Dios le desagrada y que a Dios le duele en su corazón y a usted también le duele en su corazón. Es el tipo de llanto que te quebranta ante el pecado. Ejemplo, Jesús le dijo a Pedro, está acá, me está entendiendo, está acá conmigo, ¿verdad? Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me ama? Claro que te amo. ¿Cuántas veces le preguntó a Pedro si la amaba? 3 veces. Después de la tercera vez, ¿qué le dijo Jesús? No cantará el gallo 3 veces cuando tú me has negado. Pasó lo que pasó. Pedro lo negó 3 veces tal como lo dijo Jesús. Pero, vamos a leer, vamos Mateo 23, está en ese mismo libro, Mateo 23, y vamos a leer solamente 3 versículos ahí, mira, 3 versículos ahí. Mateo 23, 30, perdón, no es Mateo 23, creo que me estoy equivocando. Pedro, ya va. Perdónenme porque es que no noté el texto ese. Es en Mateo entonces 27, si no me equivoco, sí. ¿27? ¿Sí? Es Mateo 26, ¿cierto? Ahí es donde lo había mandado. Mateo 26. Es que tengo Mateo 23 para ahora más tarde, así que para ahora dentro de un rato. Mateo 26. Uh-huh. 75, si no me equivoco, el versículo. Sí, Mateo 26, 75. Ajá. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué hizo? Lloró amargamente. Este es el tipo de llanto del que está hablando Jesús. ¿Por qué Pedro lloró amargamente? Porque le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón, ¿qué cosa? El pecado, su pecado. Cuando usted nace de nuevo y usted peca, usted le duele ese pecado. ¿Por qué Pedro lloró por su pecado? Porque el mismo Espíritu Santo que ya Pedro tenía en él, lo sensibilizó a las cosas y a las cosas de Dios y su presencia. Lo incomodaba, decía: hey, estoy mal, hice mal. Le dolió su pecado. Cuando uno tiene el Espíritu Santo y uno peca, tiene que dolerle el pecado. Escúcheme, cuando tiene el Espíritu Santo y pecamos, el pecado duele y crea llanto en nosotros. Ese tipo de llanto es del que está hablando Jesús. Cuando tienes el Espíritu Santo y pecas. Cuando uno peca y no se lamenta o no llora, cuidado.
Cuidado, porque a veces tendemos es a justificar mi pecado, pero yo no soy perfecta, yo no soy perfecto. Pero lo que está en ti, si se supone que está en ti, si es perfecto, que es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se contrita, y al contritarse es que se crea el llanto. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? ¿Por qué te duele? Por eso él lloró amargamente, porque él entendió, Pedro entendió que contritó al perfecto que está en él. Se dolió. De ahí nace el arrepentimiento. ¿Estamos, no? De ahí nace el arrepentimiento. No es el mismo llanto, porque Judas también arrojó las piezas de plata y salió como llorando. Pero ese era un llanto. ¿De qué? No, el de Judas, ya lo he dicho antes. ¿De qué? De remordimiento. De remordimiento. Y no de arrepentimiento. Cuidadito, cuando pecamos no nos duele. En vez de dolernos, nos justifica. Yo no soy perfecto. O en vez de dolernos, nos los medimos con el pecado que hacen los demás. Él está peor. Yo no soy como ella, yo no soy así, yo estoy un poquito mejor. Nos medimos, y es que Jesús no nos manda a medirnos, a Jesús nos manda a llorar por nuestros pecados, a arrepentirnos, a llorar amargamente y decir, tú sabes que Dios, perdóname mi miserableza. Pero, ¿qué pasa también? Que a veces no lloramos cuando pecamos, ya sea contra Dios o contra cualquier otro hermano, y nunca le pedimos perdón a nadie. La palabra perdón en el diccionario corporal nuestro no existe. Está borrada. Cuidado. Cuidado. Hay que tener cuidado. Porque el cristiano, la palabra que más utiliza o que tiene en su boca y en su corazón es perdóname. Y la otra, te perdono. Pedro lloró amargamente. Este era el llanto del que hablaba Jesús cuando decía, bienaventurados los que lloran. Pero los que lloran, ¿qué? Su pecado. Los que lloran el pecado, como la abuelita. Los que lloran el pecado de los que nos rodean. Los que lloran eso. Pero para llorar el pecado nuestro y el de los demás, tenemos que ser pobres en espíritu. Reconocer que no somos nada. Que Él es todo. Para llorar por nuestros pecados tenemos que tener esa sensibilidad del Espíritu Santo. Antes de la clase primera que dimos del bienaventurado los que lloramos, también dimos una clase del espíritu de estupor, que endurece el corazón, pierde la sensibilidad. Y hay que tener cuidado. Pero, ¿por qué también por qué más Pedro lloró? Amargamente. Porque Pedro entendía, escucha esto, Pedro entendía que él no había pecado contra otro pecador. Escuchen, no me malentienda, porque pecar contra otro pecador también es pecado. Pero Pedro entendió que él había pecado contra el santo de los santos. Contra el que nunca le ha hecho nada malo. O todo lo que ha hecho por ti, por Pedro, por mí, es bueno. Contra el que quiere lo mejor para nosotros. Y pecamos. Pedro entendió contra quién había pecado. Pedro entendió que él había pecado contra
el santo. Pedro sabía que estaba ofendiendo a Dios. Y si nosotros nos damos cuenta, hay veces que nosotros la mayoría de los pecados que cometemos son por omisión. ¿Qué significa por omisión? No nos damos cuenta cuando lo cometemos. Eso es pecado por omisión. Pero en el momento que nos damos cuenta, tenemos que hacer y decir como Pedro: Padre, ¿sabe qué? Perdóname porque me duele, perdona porque te ofendí, perdona porque es que tú, yo no sé, no entiendo, ayúdame, que no doy más. Y mire, ahora vamos a ir a Habacuc. Ese libro va a ser un lío para que lo encuentren, porque lo más probable es que alguien no sepa ni que existía. Pero ahora no vamos a ir allá, pero es más, vámonos allá. Habacuc, capítulo 1. Antes de Habacuc está Nahum. Mateo. ¿Ah? Y Mateo. No. Antes de Habacuc está Nahum, está Miqueas antes de Nahum, y está Joel, y así sucesivamente. Está más cerca de Mateo. Está más cerca. Si les cuesta mucho, váyase al índice. Otro ejemplo, antes de entrar a Habacuc, mientras lo están encontrando, otro ejemplo del llanto espiritual es, yo no sé si usted recuerda cuando Jesús iba entrando, eso es en Mateo 23, pero no lo busquen porque no lo voy a hacer ir a Mateo para después ir a Habacuc. En Mateo 23, el lamento, el llanto de Jesús sobre Jerusalén, en el que él decía: oh, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús estaba diciendo esas palabras en la puerta de Jerusalén con llanto, porque le dolía el pecado de su pueblo. Porque le dolía cómo veía a su pueblo, a los suyos, a sus hermanos, lo veía sumergido en la maldad y en la vanidad. Es que a nosotros nos debe doler cómo vemos a nuestros propios familiares. No nos vamos a ir lejos. Sumergido en la maldad, en la vanidad. Y usted le dice: ¿y Dios para cuándo? Y le entra por un oído y le sale. Eso es triste. Porque sabemos lo que le espera. Yo cuando una persona me dicen fulano, mengano falleció, lo primero que yo me pregunto, es: ¿tenía Cristo? Porque me duele que una persona se vaya sin Cristo, porque sé ¿para dónde va? Jesús en su Jerusalén dijo: oh Jerusalén, con llanto, él se dolía. Ya encontramos a Habacuc le pasó exactamente lo mismo. En el capítulo 1 de Habacuc, el versículo 3. Ahora yo lo tenía y ahora no lo tengo, pero ya lo tengo. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Sí. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Déjelo ahí. Fíjese en algo. Habacuc, cansado de ver la maldad y la violencia del pueblo, ya no sabía ni qué hacer. Y fue
no sabía qué hacer y a dónde fue, fan de Dios. Y le decía, ¿por qué me permite ver esto? Es que mire, hay un principio aquí que nos enseña Habacuc. Cuando no sabemos qué hacer, vayamos ante Dios. Llorémosle a Él. ¿Por qué hay que llorarle a Él? Porque le estamos evidenciando a Dios con nuestros llantos cuando no sabemos qué hacer, que no podemos nosotros con nuestra fuerza, que dependemos y necesitamos de Él. Y cuando nosotros llegamos a Dios con ese tipo de llanto, ahí es donde dice Jesús, ellos serán consolados. Pero no le suena algo aquí. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero una pregunta, para que se vaya entendiendo a qué me refiero cuando le digo no le suena algo aquí. Uno de los nombres que tiene el Espíritu Santo, ¿cuál es? Consolador. Ellos serán consolados. ¿Quién los va a consolar? El Espíritu Santo. El Consolador, ¿cierto? Dios de El Consolador. Ellos serán consolados. ¿A usted no le ha pasado que a veces usted se encierra en su habitación y comienza a llorarle, a clamarle a Dios y que no entiende algo y de repente en ese llanto usted se quebranta, pero usted llega en un momento en el que siente una paz, siente una presencia, ese consolador que está en usted, que le dice, tranquila, tú no estás sola, yo estoy aquí, yo estoy contigo, porque yo le dije, Jesús no dijo, yo me iré, pero no lo dejaré solo, enviaré para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hay veces que nosotros no entendemos la cosa y no aguantamos, pero debemos, cuando hacemos como Habacuc dijo, ven acá, yo no sé, yo no sé, no entiendo qué está pasando, voy ante Dios. Cuando no entendamos, debemos ir ante Dios. Ese es un principio. Cuando nosotros no entendemos, tenemos que ir ante Dios. Ahora, fíjense en esto. A Habacuc le dolía ver la maldad, como su pueblo, como su gente estaba sumergido en la vanidad y en autoengañados. Porque da tristeza. Dígame, seamos honestos. ¿No nos da tristeza ver cómo las personas están autoengañadas, cómo están engañadas? Creyendo que es suficiente como ellos viven, es suficiente para agradarle a Dios y creen que en el momento de su partida van a llegar al cielo. Eso es estar engañados. Y a nosotros no nos duele saber que están engañados. Así como Habacuc decía, ¿por qué me permite ver tanta maldad e injusticia? ¿Por qué me permite ver? Me duele, decía Habacuc, me duele. Ve cómo la gente está engañada, nuestros propios familiares cercanos están engañados y eso duele, porque ¿sabe? Porque nos imaginamos un día en si él parte, esa persona parte y no tiene a Cristo. Ahí será el lloro y el crujir. ¿Y usted cree que nosotros no tenemos esa sensibilidad del Espíritu para solamente de pensarlo se nos salen las lágrimas? ¿No así? Esa es la sensibilidad que Dios quiere que nosotros tengamos y que lloremos. Lloremos ese tipo de llanto. Ese tipo de llanto es al que se refiere Jesús. Ahí, mire, a veces nosotros mismos caemos en ese engaño. Sí. A veces nosotros mismos caemos en ese engaño. Porque creemos que los únicos que están engañados son los otros. Pero nosotros muchas veces estamos engañados y nos dejamos llevar por lo que sentimos en el corazón. Pero Jeremías, ¿qué dice? Engañoso y perverso es ¿quién? Más que todas las cosas. ¿Quién? Oh, pero entonces, ¿eso qué significa? Que entonces nosotros también podemos estar engañados.
A veces, ejemplo, a veces nosotros creamos o participamos de un conflicto. Se forma el conflicto y salimos del conflicto porque queremos paz. Y eso es lo natural del cristiano, ¿cierto? Pero una vez salimos del conflicto, el conflicto no se acaba, el conflicto sigue. Ah, yo tengo paz en mi corazón, yo no sé ellos, que se maten, que hagan como quieran. No. Que nosotros nos salgamos del conflicto no significa que no seamos parte del conflicto, porque es que cuando empezó el conflicto yo estaba ahí. Ahora está en nosotros también buscar la forma y llorar por lo que están ahí, las otras personas que están en ese mismo conflicto, que saben que están mal, que también están engañados. Busquemos la forma de que esa persona pueda salvarse. Pueda salvarse. Pablo dijo, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres, con todos. En cuanto dependa de vosotros. O sea que nosotros tenemos que dar todo lo que podamos, lo que esté en nosotros para estar en paz. Hay veces que damos todo y todavía el conflicto sigue. Bueno, eso ya no es su culpa, no es mi culpa, no es culpa de nosotros. Porque hay personas que aman vivir en conflicto. Y eso nosotros no se nos sale de las manos. Pero mientras esté en nuestras manos, cuando nosotros, en vez de llorar por la condición de los demás, en vez de llorar por la condición de los demás, nos medimos con ellos y decimos, ay, yo no, gracias a Dios yo no estoy así. Y no lloramos, tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos. Mira, el Espíritu Santo que está en nosotros es Dios. ¿Y qué es Dios? Amor. Debemos sentir ese amor por el próximo. Tanto que nos duela verlos en su condición. Ahora, el resumen de todo eso es que bien, el resumen de todo eso es el texto que leímos, el texto base que leímos es: bienaventurados los que lloran por su pecado y el pecado de los demás, porque ellos recibirán consolación. No, ay, que mira, me dejó mi marido, me dejó mi mujer. No, mira que ahí dice que Dios te va a consolar. No. Ese no es llanto que está hablando Jesús. Pero mucha gente predica que sí, Dios dijo que te va a consolar. No, que me están quitando la casa o el carro. Ay, no llores. No, que Dios te va a consolar. No, ese no es llanto. Esa fue, acuérdate, una decisión que tú tomaste mal. El llanto es por el pecado mío y por el pecado de los que están alrededor mío. ¿Y cómo usted demuestra que ama a su prójimo de verdad? Tratando de ayudarlo a que salga. Porque Jesús dijo, si usted logra sacar a un hermano del error, ha salvado un alma. ¿No así? ¿Así no dice? Ha salvado un alma. Si logras enderezar el camino, el rumbo de esa persona, de un hermano, ahí no dice de un impío, de un hermano, porque eso significa que vamos a encontrarnos con hermanos que tienen su propio camino pensando que es el camino de Jesús, pero nosotros tenemos que tratar de enderezarlo y traerlo al conocimiento de la verdad, porque de esa forma manifestamos ese amor. Ese amor. Demostramos que nos duele ver cómo se pierde la gente. Ver cómo se pierde
la gente, ve cómo a mí sí me da mucho dolor, se me sensibiliza mucho mi alma cuando yo veo una niña con un barrigón embarazada. Eso sí me da tanto dolor. Niña que va con un chiquillo en la mano y yo me quedo así, eso no puede ser, ese tiene que ser el hermanito. Pero no es el hermanito. Me da tanto dolor eso, me da tanto dolor ver niños de que es peli amarillo y son más negros que yo. Con eso dolor. Da dolor ver cómo hermanos, primos, hijos de nosotros están sumergidos en el engaño y en la vanidad. Se han dejado atrapar por la vanidad del mundo y del diablo. Porque es que eso no viene de Dios. No viene de Dios. Así dice Primera de Juan capítulo 2. Porque yo se lo voy a buscar para decirlo. Primera de Juan capítulo 2. Anoche lo leí, ¿verdad? Santo Dios. Este tipo de engaño duele. Primera de Juan. Se me perdió Primera de Juan. Versículo 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, ¿qué es la vanagloria? La vanidad de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿A quién Juan le está escribiendo esta carta? ¿A los mundanos? A hermanos. ¿Qué significa? Hay hermanos, y no solamente de sangre, hay hermanos de la misma iglesia que están sumergidos en las cosas del mundo, pero la espiritualizan con un por fe o con un versículo o en el nombre de Jesús, pero están más perdidos que el mundano. Porque creen que espiritualizándolo lo hacen de Dios. No es de Dios con que tú le digas amén o gloria a Dios o en el nombre de Jesús. No necesariamente viene ni es de Dios. Ahí dice que eso es del mundo y el que las cosas de la vida, esas cosas no provienen del Padre. No vienen del Padre. Hay cosas que nosotros creemos que vienen del Padre, pero no vienen del Padre. Y vemos que están engañados dentro de la iglesia, envuelto en la vanagloria de la vida, dentro de la iglesia, pero no se ha dado cuenta que está perdido. Y eso da dolor, eso da tristeza. Da tristeza. Da tristeza. Y eso duele ver todas esas cosas. A Jesús le dolió, él se paró a la puerta de Jerusalén y veía cómo vivía la gente y decía, no, esto no es lo que yo quería para mi pueblo, esto no es lo que yo quería para mis hermanos. Él dice, no, Jerusalén, no, esto no es lo que yo quiero. Me duele verlos así. Van caminando al despeñadero. No, pero yo llevo la Biblia debajo del brazo, pero vas caminando al despeñadero igual. Si uno se puede ir al despeñadero con la Biblia debajo del brazo también, la Biblia cae y no le pasa nada, a ti sí. Duele. Da dolor. Pero la parte buena es que a los que nos duele, a las personas que les duele esto, vamos a ser consolados, dice. Van a ser consolados. Recibirán consolación. ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso sí no me pregunte a mí. Le toca al consolador. Habría que preguntarle al consolador. Amén.
¿Entendimos entonces el segundo artículo de la Constitución del Reino de los Cielos? Vamos a darle gracias a Dios por la palabra y por el entendimiento, pues.